Bueno, buenos días. Es un placer para mí tener hoy aquí a Celia, que nos va a introducir un poquito en el mundo de la programación por restricciones. Y nada, bueno, ella hizo la tesis en la UPV, ¿no? Utilizó la programación por restricciones en su tesis, una de las grandes expertas de España. Y ha dado un curso sobre esto, entonces qué mejor que ella para introducirnos un poquito en este mundo y a ver si lo podemos utilizar nosotros también. Ahora mismo está de postdoc en la DTU, en Dinamarca. Y nada, te dejamos que nos cuentes algo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por venir y sobre todo, Marina, por invitarme. También me hace mucha ilusión a mí estar aquí. No iba a ser para nada experta, pero espero poderos contar un poco qué es Constraint Programming y también voy a mostraros un ejemplo de cómo lo apliqué yo en mi tesis, en un problema que se llama Container Pre-Marshalling, que es de contenedores de mercancías en los patios de los puertos. El Constraint Programming es una técnica para resolver problemas combinatorios. Surgió para resolver problemas de satisfacción, aunque se puede utilizar para otros problemas, y tiene elementos de investigación operativa, de computación, pero sobre todo se clasifica normalmente dentro de la inteligencia artificial. Realmente no es algo en lo que pensaremos, o al menos yo pienso, ¿no? Cuando nos hablan de IA, no pensamos en Constraint Programming, pero se incluye dentro de este campo por la idea de la filosofía que hay detrás de intentar expresar los problemas con un lenguaje lo más natural posible de una forma declarativa. El nombre de inteligencia artificial empieza a usarse en los años 50 y hacia los años 60 es cuando empieza una corriente de tratar de desarrollar nuevos lenguajes para comunicarse con el ordenador, como en la tesis de Ivan Sutherland, que hizo un sistema de comunicación mediante dibujos, que es el paso previo a los programas de CAD, de dibujo técnico actuales, ¿no? Entonces, se desarrollan lenguajes de programación lógica como el Prolog, que describen los problemas con hechos y reglas de forma que tengamos pues, estructuras de verdadero o falso, y luego ya se van a incorporar variables de dominio dando lugar a Constraint Programming. Pero en un primer momento este es el origen de una búsqueda de nuevos lenguajes de una forma más declarativa, más natural, más como lo diríamos, sin pensar tanto en fórmulas matemáticas. Y al mismo tiempo se empieza a desarrollar otra rama de la inteligencia artificial que trata de resolver problemas de satisfacción, de encontrar soluciones factibles. Y en este caso no se preocupa tanto de cómo expresar el problema, sino de cómo resolverlo. Entonces, estas dos corrientes, la de los lenguajes, cómo expresarlo, y la de cómo resolver este tipo de problemas, convergen finalmente en Constraint Programming hacia los años 90, que es cuando se consolida, se realiza la primera conferencia de Constraint Programming en el 95 y un año después se funda esta revista Constraints. En la conferencia se trata diferentes aspectos de Constraint Programming, tanto algoritmos como el lenguaje, las aplicaciones, ¿no? Y esta revista pues trataba de reunir esos trabajos de Constraint Programming que antes estaban en revistas de IA, de optimización, como dispersos en varias áreas. Y, como digo, se aplica en problemas de satisfacción de restricciones, o al mismo, por lo menos el origen fue ese. También hay extensiones de estos problemas, pero como que el objetivo en ese momento, al principio, también era este. Y tenemos en un programa de este tipo de CSP un conjunto de variables, que son las decisiones que queremos tomar, los dominios, los valores que pueden tomar esas variables, y las restricciones, unas limitaciones a esas combinaciones de valores que pueden tomar estas variables ocultas. Las restricciones las podemos ver como un conjunto de
variables y sus valores y sus combinaciones. O sea, si tengo una restricción, 3 variables, pues todas las posibles combinaciones de 3 valores para esas variables. Entonces, por ejemplo, en un ejemplo, 3 variables, sus dominios, 2 restricciones. Pues en programming podemos tener expresiones como esta, que es un valor absoluto. No necesitamos expresarlo como en la programación matemática, que sean expresiones lineales, sino que podemos utilizar cosas como esto así, o otros ejemplos pueden ser expresiones lógicas. En esta primera tenemos que si la variable x1 es positiva, se va a asignar el valor 1 a esta variable x2. Y si es, suponiendo que son no negativas, es 0, entonces la otra variable tendrá valor 0. O sea, se asigna un valor dependiendo del resultado de esta expresión lógica. En este otro ejemplo, solo sería una de esas dos condiciones. Si la x1 es positiva, entonces la x2 es 1, pero no estamos implicando que si es 0, entonces la x2 sea 0, como es que pasa en la expresión de arriba. Volviendo al ejemplo que teníamos antes, pues estas restricciones también se pueden expresar, como decía antes, como un conjunto de las variables que están implicadas en esa restricción y todas las combinaciones de valores que pueden tomar. Y en este caso, pues hay 6 soluciones factibles para ese problema. Las restricciones se pueden clasificar según el número de variables que tengan. Si son solo una variable, se suele estar integrado en la definición del dominio, no como una restricción como tal. Y si son con 2 variables, implican a 2 variables, son restricciones binarias, y si no, no binarias. En el conjunto de las no binarias tenemos lo que se llaman las restricciones globales, que son un tipo especial de restricciones en Constraint Programming que tratan de identificar estructuras en la formulación. Son como variables, son restricciones más complejas en el sentido de que pueden descomponerse en otras más sencillas, pero definidas de forma conjunta dan una mejor idea de la estructura del programa. Ahora os enseñaré algunos ejemplos porque hasta que no los vemos no se entiende muy bien qué es esto de las restricciones globales. Aquí tenemos un ejemplo de un problema que es, seguramente lo conocéis, en este caso es colorear el plano de un edificio de forma que las salas adyacentes tengan distintos colores y en este ejemplo solo podemos usar 3 colores. Entonces, las restricciones que tenemos son que para cada par de salas adyacentes, aquí tenemos una variable para cada sala, 7 variables, pues todas las que son adyacentes tenemos una restricción de que no coincidan esos colores. Esas mismas restricciones podrían, por ejemplo, estas 3 las podríamos agrupar en una restricción ya que dijera que todas esas 3 salas tienen que ser diferentes, porque por ejemplo aquí vemos que entre esas 3 van a tener que ser diferentes. Aquí, si no utilizo estas, que son restricciones globales, yo estoy diciendo que estas todas diferentes, pues le estoy diciendo esta diferente con esta diferente con esta diferente con esta. Mientras que así le digo, estas 3, ponme 3 valores distintos. Como que le doy la información de una forma más directa, no le estoy diciendo, esto es distinto, no. Necesito 3 valores de entrada, no estés comprobando una a una. Entonces, de esta forma, utilizando este tipo de restricciones globales, como le ahorramos proceso en la resolución del problema. Entonces, la principal aplicación son problemas de satisfacción, de que queremos encontrar una solución factible. Pero dentro de eso también hay casos particulares que nos pueden ayudar, dependiendo si quizás hay algunas técnicas que funcionan mejor para ese caso específico, como tenemos el famoso problema del SAT, que tiene todas las variables son binarias, tenemos una fórmula booleana que se cumple, bueno, que devuelve verdadero o falso, si es verdadero pues tenemos una solución factible. Y otro caso es en el que todas las restricciones son binarias, y es el ejemplo que os he enseñado antes,
En este caso, todas las relaciones son binarias, son entre variables. Esas relaciones binarias las tenemos que ver sin mirar las restricciones globales, sino cuando están en la forma más simple. Entonces, al tener esas restricciones, podemos representar nuestro problema como un grafo en el que las variables son los nodos y hay una lista para cada par de nodos para los que hay una restricción entre ellas, una limitación. Y en este caso, ese problema de colorear el edificio pues es el que se conoce como el grafo. El problema, en este caso 3, porque tenemos 3 colores con el que queremos colorear. Y también hay extensiones. No solo se pueden resolver problemas de satisfacción, sino que podemos resolver lo que se conoce como SOP, CSP, que es que no tenemos por qué satisfacer todas las restricciones. Vamos a usar una función objetivo que es maximiza el número de restricciones que cumplimos, pero no tienes por qué hacerlas todas. En este caso, le hemos dado 3 colores, pero si le diéramos 2 no podríamos hacerlo. Entonces intentaríamos hacer lo mejor posible con lo que tenemos, ¿no? Con la idea del SOP. Luego están los problemas de optimización, que es simplemente lo que conocemos de añadir una función objetivo, ¿no? Tenemos tanto soluciones factibles como la solución óptima cuando minimizamos o maximizamos ese objetivo. En este caso podríamos tratar de minimizar el número de colores. En vez de fijarlo, decimos, pues, consigue colorearlo con el mínimo de colores. Y luego hay algunas con dominios infinitos que, bueno, tampoco voy a entrar por ahora aquí. En general, Constraint Programming suele funcionar muy bien en problemas de satisfacción y, aunque en las extensiones se pueden utilizar, mi experiencia es que no funciona tan bien. Puede en algunos casos sí, pero lo que mejor es en problemas de satisfacción. Entonces voy a tratar de explicar un poco, ahora que sabemos cómo es el problema, cómo se resuelve con Constraint Programming, cuál es la idea para resolver los problemas con esta técnica. Y lo voy a explicar con un problema muy famoso, que es el de las n-reinas, ¿no? Queremos colocar n-reinas en un tablero n por n. Y por lo tanto, queremos conseguir que no se ataquen entre ellas, entonces tienen que estar en diferentes filas, en diferentes columnas, en diferentes diagonales. Podemos definir una variable para cada casilla del tablero y dar valor 1 cuando haya una reina y valor 0 cuando no. En este caso tendríamos muchas variables, son n cuadrado de variables, y todas las combinaciones posibles de valores sería 2 elevado a n cuadrado. Entonces, ¿podríamos encontrar una formulación que fuera un poco más eficiente que esta? En este caso, si nos fijamos, sabemos que en cada columna va a haber una reina. Entonces, vamos a partir de eso. Ya sabemos que hay una por columna. Voy a identificar a cada reina por una columna, defino una variable por columna, y esa variable la defino como una variable entera, de forma que me diga en qué fila está la reina de esa columna. Entonces aquí tengo una variable, la variable de la columna 1, que tiene valor 7, porque la reina de la columna 1 está en la columna 7. Así me he ahorrado muchas variables, y tengo solo n variables, y n elevado a n combinaciones posibles para estas variables. Dices, bueno, ya, porque tienes variables enteras en vez de binarias, quizás no está tan claro que eso vaya a ir mejor, ¿no? En este caso va mejor, y va mejor sobre todo porque nos hemos ahorrado las 2 primeras condiciones, ya las estamos dando hechas. Ya tenemos n reinas colocadas de entrada y tenemos una reina por columna. Entonces, solo tenemos que preocuparnos por las otras 2, que es que sean distintas por fila y que sean distintas, que tengan distintas diagonales. Y de nuevo, aquí podemos utilizar restricciones globales que aún nos van a hacer la formulación mejor. En este caso, normalmente cuando tenemos estas de diferente, pues esta restricción de all different, que aparece en muchos problemas, es una de las más famosas, pues hace mucho mejor la estructura que... Ahora que sabemos cómo es este problema, vamos a ver cómo se resolvería. Una forma muy simple es generar una función
comprobamos si cumple las restricciones, no las cumple, generamos otra solución random, comprobamos si las cumple, no las cumple, generamos otra solución. Esto se llama Generic Test y quizás, como os podéis imaginar, no es el mejor método. Podemos encontrarnos una solución, pero puede ser muy mejorable. Lo podríamos mejorar, por ejemplo, si en vez de generar soluciones random, elegimos con algún criterio qué variable, qué valores darle. O si también combinamos el asignar valores a estas variables con comprobar, que es lo que estamos haciendo, ¿no? Esa es la idea del algoritmo de Backtrack, que construye la solución gradualmente. En vez de coger y de entrada dar una solución completa, empieza una solución parcial. Asigna primero un valor a una variable. Vale, seguimos. Asignamos otro valor a otra variable. Y ahora compruebo que estos dos valores no me están violando ninguna restricción. Que con esta solución parcial yo estoy cumpliendo las restricciones. Si la cumplo, pues asigno otra. Y así. Cuando llego en algún punto en el que asigno una variable con este valor, ya se está incumpliendo alguna restricción. Le asigno otro valor, se está incumpliendo alguna restricción. O no, si le asigno otro valor y sí que se cumple ese, vale, pues seguimos. Pero si llego a una en que no puedo asignarle ningún valor, de forma que se cumplan las restricciones, entonces vuelvo para atrás, deshago una asignación de las que he hecho y a otra variable le doy otro valor distinto del que le había dado. Entonces, con esta idea no tenemos que hacer una función completa para ver si realmente estoy yendo por el buen camino, ¿no? Aún así, solo tengo visión de las que ya he asignado y nada del resto. Entonces, por eso, esta técnica de backtrack se combina con lo que se llama propagación de restricciones. Con la propagación de restricciones, lo que hacemos es, yo he asignado un valor. Vale, yo ya sé que asignando ese valor, hay otros valores de otras variables que no van a ser compatibles con este. Entonces, cojo y los elimino de esos dominios. Asigno otro valor. Elimino también, hago la propagación de restricciones, que es eliminar de esos dominios las que son incompatibles con el que yo he hecho. Y de esta forma me estoy adelantando a futuras asignaciones de valores, porque si yo en algún momento veo que se me ha quedado una variable con un dominio vacío, la asignación que acabo de hacer, sin comprobarte a otras variables, ya sé que esa no me va a llevar a una solución factible. Entonces, luego, en ese punto hacemos el backtrack. Volvemos para atrás, hacemos la asignación, pero no he tenido que ir a asignar una variable y entonces encontrarme el error y volver. Ya al hacer la asignación ya tenía que esa no era válida. Entonces nos ahorramos comprobaciones y, bueno, también se puede mejorar esta técnica porque, por ejemplo, aquí habíamos probado con esta variable, pero quizá nos interesa probar con esta, que solo tenemos un valor disponible y sí, ya sí que ese no, entonces sí puedo ir para atrás. En general, estos algoritmos pues, se pueden mejorar mucho también dependiendo del problema específico, porque podemos elegir con alguna estrategia la próxima variable que vamos a asignar. Puede ser, ahora lo que os he enseñado es un orden lexicográfico, pero podría ser cogerla de menor dominio. O si no, dependiendo del problema, si nos interesa quizás que tenga, bueno, en este caso podría ser el valor más pequeño en ese dominio, o que también se usa a veces el tamaño del dominio entre el número de fallos, porque así estamos teniendo en cuenta tanto poder coger aquellas que tienen un dominio reducido, pero además las que han fallado mucho a lo largo de lo que llevamos en búsqueda. También podemos elegir el valor de la variable de distintas formas, un valor aleatorio, pero quizás es el más efectivo. Podemos coger el más grande, el más pequeño, la mediana del dominio, mayor o menor que cierto valor de otra variable. Por ejemplo, si esta variable ha tomado el valor 5, entonces toma el de esta otra mayor. Se pueden hacer cosas de este tipo.
También el backtrack se puede hacer de diferentes formas. Cuando volvemos para atrás, el que he explicado es el chronological backtracking, que vuelve a la última variable asignada, es de la asignación y creación una nueva, pero puede estar el backjumping, que volvemos a la variable que ha causado el fallo. No necesariamente es la justo anterior que asigné, sino otra anterior. También hay otros que guardan información sobre el proceso donde ha habido fallos para no repetir ciertas asignaciones. El método de propagación también tiene diferentes posibilidades. Hablamos de consistencia cuando, si tenemos K consistencia, nos referimos a que en un conjunto de K variables vaya a haber una combinación que cumpla las restricciones. O sea, que para esa solución, para ese conjunto, haya una solución parcial que sea factible. Y eso es para cada conjunto de variables, entonces tenemos la consistencia. Se puede hacer la propagación de forma que se asegure que el nivel de consistencia, cuando tomaría el nivel de consistencia, más fallos podemos encontrar antes, pero menos eficiente es porque estamos haciendo muchas más comprobaciones. Entonces, es cuestión de encontrar un balance entre cómo de lejos vamos y cuántas comprobaciones hacemos. Y también se elige cuánto extender la propagación en el sentido de que se puede mirar los dominios de las variables que son afectados por el valor que acabamos de asignar a la variable, pero también podríamos, una vez haber quitado esos valores a esos dominios, entonces ver cómo afecta que hemos quitado esos valores a esos dominios y así podemos seguir. Entonces ahí también se hay diferentes esquemas para elegir cuándo vamos a cortar esos dominios o no. Pero en general, en la combinación de backtrack con la propagación suele dar algoritmos bastante eficientes porque uno se dice que mira hacia detrás, ¿no? Va construyendo la solución y va volviendo para atrás cuando no cuando hay algún conflicto, mientras que la propagación va hacia adelante tratando de prevenir el conflicto, de hacer algo cuando lo ha encontrado. También hay otros métodos, pero en esos no voy a entrar, como podría ser búsqueda local, dynamic programming, no solo es esto para resolver constraint programming, pero sí es lo principal. Yo no he trabajado en nada de programar el método de resolución, lo que he usado es un solver, pero creo que es muy, en cierto modo, aclara conocer cómo se resuelven los problemas, o que nos puede ayudar un poco para darnos ideas a la hora de modelizar, de qué le va a venir bien al solver, si estoy usando un solver, ¿no? Un poco entender la idea que hay detrás de cómo se resuelve. Entonces, para la parte de modelización, voy a tratar de explicar algunas cosas con el ejemplo del problema que yo trabajé en mi tesis. Voy a explicar primero de qué va este problema. Y se trata de, bueno, se trata de reordenar una bahía de contenedores. Una bahía de contenedores es un conjunto de contenedores apilados. Tenemos varias pilas y normalmente se suele representar así como una rejilla con varios números. Estos números son el orden en el que se van a querer retirar esos contenedores. Entonces, el contenedor con número 1, esos van a ir primero. Los 2 van a ir después. Estos se retiran, se llevan al barco, ¿no? Entonces, dependiendo del orden en que llegan los barcos, pues vamos a querer retirar unos antes y otros después. Entonces, tenemos esto lo llamamos el orden de prioridad, ¿no? Los del 1 van primero. Y tenemos unas grúas de patio para retirar estos contenedores y la grúa accede a los contenedores desde arriba. Lo que ocurre con esto es que si yo quiero retirar este contenedor del grupo 1, que va primero, voy a tener que mover este contenedor del grupo 3 a otra pila para poder sacarlo. Entonces, si tengo que hacer muchas recolocaciones de estas cada vez que tengo que sacar un contenedor, esto consume mucho tiempo. Me puede retrasar el cargar el barco y eso me lleva a más costes para las navieras, para el puerto, retrasar otros barcos.
también costes medioambientales porque los barcos tienen que estar en marcha mientras se cargan y descargan para que estén balanceados. Y por tanto, el problema de remastering trata de ordenar estos contenedores antes de que llegue el barco para así, en ese momento, poder retirarlos sin hacer recolocaciones. De que estén arriba, los primeros que se van a retirar y abajo los demás. Y se trata de hacer esa recolocación, esa reordenación con el número mínimo de recolocaciones. No queremos estar ordenando ahí infinitamente. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de una solución. En la primera, esta es la bahía inicial que tenemos. Y tenemos dos contenedores que están bloqueando la retirada de otros. Este 4 bloquea la retirada de 1. ¿No? Hay que retirar el 4 y sacar el 1. Entonces queremos conseguir una configuración en la que no haya este tipo de contenedores que bloquean a otros. Y en este caso se puede hacer con 4 recolocaciones, llegaríamos a esa bahía final. Primero hemos cambiado este contenedor con prioridad 2 a la primera columna. Entonces lo hacemos en diferentes etapas, hacemos como un movimiento por etapa. Y llegamos a esta configuración final. Cuando tenemos una configuración final sin contenedores bloqueantes, tenemos una solución factible, y si además lo hemos conseguido con el mínimo número de movimientos de llegar hasta aquí, entonces consideramos esa solución. Este problema, que es la versión clásica del problema de pre-mastering, el modelo de consent programming que hicimos está en este artículo, y en el artículo incluimos también cómo construimos ese modelo, porque pensamos que quizás pueda ayudar un poco a entender cómo funcionan o qué estrategias pueden venir bien a la hora de construir un modelo de consent programming. Y nuestra estrategia en este caso fue empezar con una formulación muy sencilla con dos grupos de variables, no sencilla tampoco, pero con dos grupos de variables, y añadiendo variables cada vez hasta llegar a un modelo con 5 grupos de variables. Todas estas formulaciones son válidas. La primera formulación es válida, da las soluciones que tiene que dar. Entonces, el resto de variables son redundantes. Simplemente le dan más información al solver sobre la estructura del modelo. Todas estas variables están indexadas por alturas, pilas y las etapas. Entonces, cada variable se refiere a uno de estos huecos de la bahía, ¿vale? Definido por depende qué pila y altura esté, y por la etapa, el momento en el que estamos en esa reordenación. Voy a explicar primero las variables y luego hablaré de la formulación del último, del CP5, del último modelo. Entonces, en el primer modelo tenemos dos grupos de variables, uno para describir la configuración de la bahía y otro para describir los movimientos. La configuración de la bahía la describimos diciendo si un hueco está vacío, tomará valor 0, y si un hueco está con un contenedor, esta variable es entera y nos dice de qué grupo de prioridad es ese contenedor, cuándo se va a tener que retirar. Y las otras variables nos dicen en una determinada etapa a dónde se mueve ese contenedor que estamos recolocando. Nos dice el hueco de destino. En el siguiente modelo añadimos un grupo de variables también para la configuración de la bahía que nos dicen si un hueco está ocupado o no. Son variables binarias que resumen información de las variables enteras. Realmente no estamos añadiendo nada nuevo, simplemente estamos más bien condensando cierta información. Sería una pregunta, con la variable tú no sabes qué estás moviendo, no sabes que hay un movimiento a un determinado sitio. Sí, sabes el destino, la variable y... Pero no el origen. Exacto. El origen lo añadimos en este modelo cuando tenemos 4 grupos de variables, entonces ahí sí, añadimos una variable que nos indica de dónde saca el contenedor y se complementa con la otra que dice otro punto. Realmente esa variable no hace falta porque con la información del problema se puede sacar, pero aquí se lo estamos dando. Y por último tenemos un último grupo de variables
que nos indican cuando un contenedor está mal colocado. Consideramos que está mal colocado si está bloqueando a otro, pero también si está encima de uno que está bloqueando a otro. Porque al hacer la recolocación en pre-marshalling, sabemos que para hacer que el otro deje de bloquear, vamos a tener que quitar también el de encima, ¿no? Entonces, lo consideramos mal colocado en este caso. En la formulación de los 5 grupos de variables, tenemos, primero, el input del problema es la bahía inicial. ¿Dónde están los contenedores colocados? Entonces, inicializamos las variables enteras. También se podrían inicializar las delta, que indican si un poco está vacío o ocupado, y las que indican si hay un contenedor mal colocado, ¿no? En esta primera formulación no incluye estas restricciones, pero en otros modelos que he hecho después, otras versiones, realmente no, el problema se puede resolver sin eso. Creo que hacerlo explícitamente aún está mejor. Tenemos estas restricciones para relacionar las variables x con las delta. Las variables delta realmente son la proyección de las variables x en el plano binario. Entonces, nuestra restricción es cuando la delta es 0, las x también tienen que ser 0, y para x positivas tenemos la delta, que son 1. Y esto se podría expresar, en vez de con esas dos restricciones, con una expresión lógica que nos indique esa relación entre las variables. De nuevo, esta lo utilicé en otras formulaciones que hice más adelante. Y también esto nos dice que si tenemos un hueco ocupado durante 2 etapas consecutivas, el contenedor que está ahí tiene que ser el mismo. No nos va a cambiar. De nuevo, esto se puede expresar con restricciones lógicas. Si no varía el estado de ocupado libre, entonces que no varíe el grupo de prioridad, que no me cambie el contenedor. Estas, junto a este otro grupo de restricciones, nos aseguran que cuando movemos un contenedor no cambie su prioridad por C+. Entonces, esta última restricción es una restricción de conteo, es una restricción global. Esta restricción nos dice todas las variables x con cierto valor, cuéntame todas las que tengan este valor, y eso tiene que ser igual a la multiplicidad de ese grupo de prioridad. Estoy asegurándome que en todas las etapas tengo el mismo número de contenedores con esa prioridad, porque consideramos que durante el proceso de pre-marshalling no entran ni salen contenedores de la bahía, ni cambian las prioridades de los contenedores. Tenemos que definir también qué contenedores están mal colocados y cuáles no. Entonces, si tenemos un contenedor que está bloqueando a otro, ese va a estar mal colocado, como indica la restricción. También tenemos esta otra que nos dice si un contenedor no está sobre otro mal colocado, ni sobre uno que tenga que ser retirado antes, ese no va a estar mal colocado. Tampoco van a estar mal colocados los de la primera fila, nunca van a interrumpir a ninguno porque no hay ninguno debajo. Y esta restricción es la razón por la que incluimos las variables W en la formulación. ¿Por qué esta información de mal colocados es relevante para el problema? Ese extra de información. Pues porque sabemos que, bueno, como estamos diciendo que hacemos un movimiento por etapa, para que un contenedor deje de estar mal colocado, por lo menos debemos moverlo una vez. Entonces, en esta formulación hay que fijar de antemano el número de etapas. Si yo sé que tengo 5 etapas para hacer el modelo y tengo 6 contenedores mal colocados, ya sé que eso no me va a llevar a una solución. No me da tiempo a ordenarlos todos. Entonces, añadir esta restricción que nos limita, eso nos dice, tienes que tener al menos tantas etapas para poder ordenar estos contenedores mal colocados. Nos quitan muchas soluciones antes de tiempo. Entonces, añadir estas variables ayuda mucho al problema, aunque es información que realmente no cambian entre lo que son las soluciones. Y aquí definimos que máximo movimiento por etapa. También decimos que cada
que cuando realizamos un movimiento, ese hueco donde colocamos el contenedor tiene que seguir ocupado en la siguiente etapa, porque si no, estaríamos moviendo el mismo contenedor 2 veces, y eso es podría hacer el no movimiento. También incluimos restricciones de ruptura de simetrías. En este caso, si yo muevo un contenedor de una pila a otro y después muevo un contenedor entre otras 2 pilas que no tienen que ver con las anteriores, nos da igual hacer uno de esos movimientos antes que otro. Entonces, decimos que pues haz primero el que está en la pila más a la derecha. Simplemente son soluciones equivalentes. Y todas estas restricciones son otras condiciones más del tipo, pues que si muevo un contenedor, tiene que salir de un hueco ocupado e ir a un hueco vacío. Si coloco un contenedor sobre uno mal colocado, ese también estará mal colocado. Es una relación entre las variables de que describen la configuración de la bahía y las variables que describen los movimientos. Y en este modelo las escribí así, como en un modelo de programación matemática, pero más adelante lo que he usado es una restricción global, que en este caso es Allowed Assignments, pero en general se conoce como una restricción de tabla. Cada solver, pues, quizá puede tener unos nombres distintos, pero la idea de la restricción de tabla es que tenemos un conjunto de variables y todas las combinaciones posibles de esas variables, como lo que os he explicado al principio de cómo podemos definir la restricción de forma extensiva. Entonces, en este caso, pues tenemos 12 variables, no sé qué he puesto aquí, pero es todas estas 12 variables y una matriz A con los valores. Y en este caso hay 16 combinaciones. A mí al menos me sorprendió y dije, pues tampoco es tanto, ¿no? Puedo resumir todas estas restricciones en una que tiene 16, ¿no? Quizás son bastantes, pero al menos pasar de todas esas restricciones a un grupo, pues también da otra... En este caso tampoco cambia mucho porque realmente todo esto se lo estamos diciendo igual al problema, pero siempre que podemos utilizar restricciones globales, pues al menos peor no va a ser. Y en este caso, he dicho que queremos minimizar el total de recolocaciones, pero no estamos utilizando una función objetivo. Y os voy a explicar por qué. Esta formulación, en la formulación estamos definiendo un número de etapas fijo. Esta formulación lo requiere así porque estamos indexando las variables con etapas. Entonces, para definir el número de etapas, si queremos resolver con una... Bueno, al definir el número de etapas estamos definiendo un número máximo de recolocaciones. No estamos limitando las recolocaciones. Entonces, si yo quiero resolver con una función objetivo, para asegurar que puedo encontrar ese mínimo de recolocaciones, voy a tener que utilizar una cota superior como número de etapas. Si no existe una cota superior ajustada, entonces se nos da un problema muy grande. En otros modelos anteriores al que hicimos de Constraint Programming, ya se usaban algoritmos iterativos para evitar usar una cota enorme, porque sí que hay cotas inferiores ajustadas. Entonces, estos algoritmos lo que hacen es trabajar con una cota inferior. El que nosotros utilizamos lo que hace es define el número de etapas como la cota inferior, el valor de la cota inferior. Entonces, prueba a resolver un problema de satisfacción encuéntrame una ordenación de la bahía que llegues a la solución final con solo 2 movimientos. ¿Que no se puede? Pues prueba con uno más. ¿Que no se puede? Prueba con uno más. Y cuando encuentre una solución sí que es óptima porque he empezado con el mínimo y subir. En este caso, pues funcionaba mucho mejor utilizar este algoritmo que darle una función objetivo para resolver, aunque sí se puede, pero funcionaba mucho mejor con él. Y eso que probamos con una cota superior muy ajustada porque sabíamos las soluciones, pero cuando ni siquiera tienes eso, pues algo mucho peor. Entonces, voy a tratar de concluir. ¿Cómo sé cuándo puedo aplicar el Constraint Programming? Pues si tenemos un problema combinatorio de satisfacción, pinta bien.
Si tenemos otra cosa, que tenemos función objetivo, tal, no quiero decir que no. Habría que ver qué función objetivo, si en ese caso nosotros teníamos una discreta, además la podíamos como quitar, ¿no? Resolviendo sus problemas de satisfacción, en este caso nos ayudó también. Pero bueno, es un poco difícil así a priori saber si uno va a funcionar o no, entonces muchas veces tenemos que probar. Y el probar también, creo que está bien probar, pero tampoco hay que probar, creo que tampoco da mucha información probar cualquier cosa, porque al menos en este caso, el primer modelo que teníamos funcionaba bastante mal, comparado con el último. Podíamos, o sea, ese modelo no funcionaba mejor que los modelos que había de programación matemática. Entonces podríamos haber hecho eso y decir, pues no, pero a veces te tienes que pelear un poco o modelizarlo de una forma más adecuada con Stream Programming para realmente conseguir unos resultados buenos, ¿no? En esta evolución pues conseguimos con el CP5 más óptimos y menos tiempo de cómputo. También hay estrategias que sirven para programación matemática y no sirven para conseguir Programming al revés. En este caso nosotros el CP5 lo intentamos resolver como un modelo de programación matemática y iba peor. Y también resolvimos este modelo de programación entera para el mismo problema que había en la literatura, con Constant Programming también iba peor. Entonces, cada modelo tiene sus características y entonces por eso cómo se modela es importante. Aparte de eso, pues si decidimos utilizar Constant Programming, es una guía rápida de algunas cosas que podemos utilizar, yo creo que un solver, porque a no ser que queramos diseñar un algoritmo, tengamos una idea muy específica de que creemos que esto va a funcionar muy bien o nos interesa por algo el algoritmo, creo que un solver es lo más práctico en este caso. Hay varios solvers y se pueden probar con diferentes. Utilizar restricciones globales siempre que sea posible, lo que os he contado. También para problemas de scheduling hay restricciones como la de no overlap de tareas y algunas restricciones muy específicas. Para solvers tiene sus restricciones, pero hay unas famosas comunes a todos. Utilizar restricciones redundantes, pero no absolutas, las que veamos que ayuden, que realmente nos están ayudando a definir más el problema, y menos variables. Todas las variables que he puesto en el ejemplo son variables que realmente mejoran la información, pero no cualquier variable nos sirve para esta. Hay variables que las añadamos y está igual o peor. Entonces, también es importante anotar las variables. Si sabemos que una variable no va a ser mayor que 5, deberíamos poner mayor que 5, no negativa. No, es importante, cuanto más podamos juntarlo todo, mejor, evitar simetría. También se puede hacer un modelado múltiple, que es hacer varias formulaciones, relacionar esas variables entre esas formulaciones y darle ambas formulaciones al solver por si una formulación da una información, otra, y que sea libre. Esto no lo he probado yo personalmente, pero por último, siempre probar, ¿no? Muchas veces no hay recetas que vayan a funcionar de haz esto y te vas a salir con el modelo. Muchas veces es como, pues, se me ocurre que podía funcionar eso. Así que, nada, espero no haberme... Bueno, muchas gracias. Sería muy interesante y muy claro, claro contado. Yo tengo alguna pregunta. Bueno, ¿hay alguien que quiera preguntar? Yo te quería preguntar por la revista. Dices que apareció para resumir cosas. ¿Sigue siendo el foco principal para publicar cosas de Constant Programming o no? No lo sé. Yo creo que ahora sí que hay más revistas que se interesan por tener trabajo con Constant Programming. Entonces, yo no he publicado en esa. He publicado en revistas de investigación operativa o revistas, en este caso, marítimas, porque el problema era de esto. Entonces, yo creo que quizás era más en ese momento que es para consolidar un poco Constant Programming más que ahora.
Pero es mi impresión La verdad es que es como tener un gran Sarri, ¿no? Una revista que empieza aunándolo todo. Es cuando quieres empezar a estudiar eso, te vas a esa revista. Luego ya la más reciente está en todos los sitios, pero desde luego la tranquilidad que hay una revista que lo regula todo. Está bien. Y luego cuando nos he puesto el ejemplito, la primera variable que tomaba un valor entero, el P, también la podías haber puesto como binaria. Sí, Y claro, lo probaste. Y ganabais al ponerla como P en lugar de como binaria. sí. Funciona mejor siendo una variable entera que con un índice. De hecho, el otro. Claro, es un índice más. Pones o un índice más o le pones el numerito como su valor. El otro modelo, con el que comparábamos de programación matemática, la siguiente así. Son variables binarias por un índice de más. Sí. Eso es curioso. Eso Entonces, en ese modelo funciona mejor eso y en el de consignment. En modelización iría mejor poner la binaria, supongo. Sí, es que pasa eso. Curioso, escúchalo. En cada uno pues tienes una. Gracias. ¿Alguien más? ¿En casa cuando tienen algo? No, vale, pregunto yo. Tengo dudas en relación a los solvers, de cómo funcionan. Por ejemplo, ¿hay alguna forma con los solvers que tú hayas utilizado de ver si hay más de una solución factible? Si tú podrías pedirle, dame si hay otra. Sí. Vale, Sí, eso. te puedes pedir varias, te puedes pedir todas. Vale, y podría explorar todo, me imagino que llevará más tiempo, pero podría ¿Cómo poder? Sí. Vale. Y luego tú has hablado de tunear muchos parámetros a la hora de encontrar las soluciones. Eso también se puede acceder al solver de que, por ejemplo, la búsqueda lexicográfica o no quiero que dices. Sí, en general se puede cambiar de todo esto. Lo que pasa es que creo que tienes que saber muy bien qué quieres cambiar, porque yo empecé ahí a probar algunas cosas de, pues sí, le digo que me fije en estas variables u otras, tal. Digo, pero iba peor porque tampoco iba yo con ninguna idea de, creo que esto va a ir mejor. Entonces, tienen opciones por defecto que se ajustan un poco al problema que tú has escrito y ya no sé qué es, que diga, pues que he puesto esto. Claro, es como con programación matemática es difícil ganarle a los parámetros que lleva por defecto el solver. Sí, en ejercicio sí, pero creo que si de verdad conoces alguna razón por la que cambiarlo, sí que puede ser efectivo, a lo mejor en alguna cosa, decirle claramente de esta manera. Vale, Y se puede. vale, pues ya está, muchas gracias. Pues Nada, muchas gracias.